La historia de hoy no es tanto aterradora como interesante en realidad. Se trata de cómo a un tipo lo ejecutaron 3 veces, pero nunca murió. Bueno, interesante. Para mí es muy interesante. Así que, vamos, pónganse cómodos. Vamos a analizarlo juntos. Aún así, es aterrador. En la foto pueden ver ahora a John Henry George Lee. Él nació en el lejano año de 1864 en el pueblo de Abbot Kerswell, Inglaterra. Abbot Squaresville o Abatsky Carswell es un agradable pueblo situado a 2 millas al sur de Newton Abbot y tiene en su parroquia 433 almas y 1.600 acres de tierra, incluyendo varias casas dispersas y la aldea de Alar, donde se encuentra una fábrica de papel en el río a 1,5 millas de la iglesia. Toda la tierra está en libre tenencia y pertenece a Sir Keru Bartu, la muy honorable señora Hare, el señor Holu, el escudero Juan Cridu y algunos otros pequeños propietarios. La familia Lee era pobre y no podía pagar la educación de Juan, pero él era ambicioso. Él quería ganar dinero rápidamente para salir de esa pobreza. Su mayor sueño era poder ver el mundo. Al terminar la escuela, a los 14 años, se empleó como sirviente de Emma Ann Bychencase, una mujer soltera de 68 años que vivía en la finca Glen, en Babacombe. Aunque John era un chico bastante rudo, y no me refiero a su peso, Emma le tomó cariño, casi como a un hijo, y lo contrató como sirviente. Un día, John le confesó a Emma que tenía mucha curiosidad por ver el mundo y quería hacer un viaje alrededor del mundo. La mujer no podía financiar ese sueño del chico, quien aún era muy joven para un viaje así. Sin embargo, en 1879, ella lo ayudó de otra manera por recomendación de M.M. Kay se enlistó en la Marina Real en Devonport. Esos fueron los años más felices de su vida. Descubrir el océano, nuevas tierras y una sensación de libertad infinita, tal como lo imaginaba. Desafortunadamente, su sueño de ser militar no se cumplió. Tras 3 años de servicio, fue dado de baja por razones de salud. Lee regresó a casa en Abbot Kerswell y no tenía idea de qué hacer después. Él esperaba quedarse en la Marina y cumplir el sueño de toda su vida. Pero el destino decidió otra cosa. Afortunadamente, M.A.K. reapareció en la vida del chico para ayudarlo nuevamente. La mujer le dio una recomendación brillante sobre John a uno de sus amigos muy adinerados que vivía en Richhill, en Torquay, el coronel Brownlow. No sé si el dinero que recibió el chico no le fue suficiente, o si simplemente esperaba que la suerte estuviera de su lado y que todo le saliera bien. Pero entonces John cometió su primer delito. Su plan era robar discretamente algo de plata para venderla después, pero no logró salirse con la suya. El coronel Brownlow no solo regañó a John y lo obligó a devolver el plato de plata que había robado, sino que también involucró a la policía en el asunto. Así que, en 1883, John Lee fue arrestado por el robo de cubiertos de plata y posteriormente condenado a 6 meses de trabajos forzados en la prisión de Exeter. Estaba seguro de que ahora nadie lo contrataría. John salió en libertad en enero de 1884. Fue entonces cuando la señora Emma Case intervino por tercera vez en la vida de John y volvió a ayudarlo. La mujer era una gran defensora de perdonar a las personas y darles otra oportunidad, una y otra vez, cuando se equivocan. Para John, esto no solo era una oportunidad de sobrevivir, sino también de limpiar su reputación. Al chico lo recontrataron como sirviente en la lujosa casa de Glen, ubicada en la playa de una comunidad costera inglesa. Era tan elegante y lujoso que el propio rey y la reina de Inglaterra una vez vinieron y se quedaron ahí para ver con sus propios ojos toda esa belleza. Desafortunadamente, tras años difíciles, los Keys, dueños de la mansión, tuvieron que despedir a casi todo su personal. Junto con la dueña, Emma Ann White Henkis, en la mansión Glen vivían 4 sirvientes. Uno de ellos era el propio John Lee, a quien la bondadosa mujer volvió a contratar. Además de John, allí vivía y trabajaba Elizabeth Harris, la cocinera y hermanastra de John, y 2 sirvientas y hermanas mayores, Jane y Eliza Neck, que trabajaban para Emma desde hacía más de 40 años. John era el único hombre en esta mansión,
lo que significaba que prácticamente todo el trabajo físico recaía sobre sus hombros. Espera, me equivoqué. Esas señoras también hacían trabajo físico. En resumen, digamos que el trabajo físico pesado, como cortar leña, mover el carruaje, cosas así. ¿A qué se dedicaba la gente en el siglo XIX? Ya entendieron. El 15 de noviembre de 1884, John Lee, de 20 años, ayudaba a su hermana Elizabeth a limpiar la mesa del comedor en una mansión inglesa. Cuando John terminó todas sus tareas y se preparaba para dormir, una de las sirvientas mayores entró en la habitación y dijo que era hora de la oración nocturna. John dejó de pulir la platería y fue a la sala donde la señorita Case lo esperaba. «Disculpe, señorita». Para Emma, realizar la oración nocturna con su personal era algo muy especial que disfrutaba mucho. Aunque John no era una persona religiosa, ni de cerca, estaba agradecido con la señorita Emma Case por haberlo contratado de nuevo después de su encarcelamiento. Por eso, diariamente participaba en las oraciones nocturnas. Después de la oración vespertina, Jane y Eliza Neck se dirigieron a la cocina para preparar una taza de cacao caliente para la señora Emma. A veces se desvelaba, disfrutando de cacao caliente sentada junto al fuego, leyendo o escribiendo cartas. Cuando las sirvientas se fueron, John también se levantó, le deseó buenas noches a Emma y se fue a la cocina. Dormía en un pequeño cuarto junto a la cocina, similar a Harry Potter, aunque no exactamente igual. Entre las 3 y las 4 de la mañana, Elizabeth se despertó por el olor a humo y corrió a la habitación de las sirvientas para despertarlas. Eliza Neck fue a la habitación de Miss Case para despertarla, pero la habitación estaba en llamas y la cama vacía. Cuando los sirvientes bajaron por las escaleras en llamas, vieron que tanto la sala como el comedor estaban envueltos en llamas. John despertó en el cuarto de servicio por un grito detrás de la puerta. Salió corriendo de la despensa y se encontró en la cocina, que estaba llena de humo. Entre el humo, apenas distinguió la silueta de su hermana y una sirvienta. Ellas corrieron a la cocina para despertar a John y pedir ayuda. Sin saber aún que la dueña de la casa no estaba en su habitación, John corrió hacia las escaleras y empezó a subir al segundo piso para rescatar a la señora Emo. Pero mientras él subía, Eliza Neck, la segunda sirvienta, bajaba. Al darse cuenta de a dónde iba John, ella le dijo que Emo no estaba en su dormitorio. Además, su cama estaba completamente en llamas. John y Eliza bajaron juntos a la cocina, donde se unieron a Elizabeth y a otra sirvienta. Entre los cuatro, empezaron a llenar cubetas con agua e intentaron subir las escaleras para apagar el fuego que estaba en el dormitorio de Emo. Pero mientras lo hacían, las llamas ya se habían extendido por todo el dormitorio, imposibilitando la entrada. Y sus pequeños baldes de agua no habrían ayudado en nada. Así que el grupo decidió bajar para salvar sus propias vidas. Al pasar corriendo por el comedor en el primer piso, encontraron algo espeluznante. Era el cuerpo de Emma Case. Ella estaba en llamas. Alrededor de su cuerpo carbonizado había virutas de madera y periódicos que olían a parafina. Sus ojos se salieron de las órbitas, la garganta estaba cortada y la cabeza casi decapitada. Había golpes en la cabeza. Su pierna derecha y una mano estaban completamente quemadas. El cuerpo de la mujer yacía directamente en el suelo. Era evidente que estaba muerta, y la causa no fue el incendio. Tenía heridas horribles en la cabeza que parecían como si alguien hubiera tomado un hacha y la hubiera golpeado en la cabeza. El cuello estaba tan profundamente cortado que parecía que alguien había intentado decapitarla. Una de las compañeras de cuarto se asustó tanto que empezó a gritar, olvidando por un instante el incendio presente. Pero no había tiempo para examinar el cuerpo ni intentar salvarlo, así que todos salieron corriendo. Al final, algunos vecinos, pescadores locales y miembros de la Guardia Costera lograron apagar el incendio en Glen. Pero como ya sabemos, no fue solo un incendio, fue un asesinato. Cuando la policía llegó a Glen, de inmediato acusaron del asesinato al ciudadano John Lee. En ese entonces no existía la medicina forense, así que la primera prueba era la intuición y el presentimiento. La policía decidió que quien mató a Emma y le causó las heridas debía ser alguien muy fuerte físicamente. Como ya saben, John Lee era el único hombre en la casa y todas las sospechas recayeron sobre él. Además, él ya tenía antecedentes penales. Otra prueba eran las huellas de sangre bajo los escombros del incendio.
pero esas no estaban donde hallaron a Emma. Las manchas sugerían que fue asesinada en el vestíbulo cerca de las escaleras, justo al lado de la despensa donde dormía John. Además, justo detrás de la puerta de la despensa, la policía encontró un hacha ensangrentada y un cuchillo. Tampoco había señales, digamos, de entrada forzada al edificio. Esto hacía que la policía pensara aún más que el asesino era alguien de adentro, es decir, uno de los sirvientes. En la camisa de dormir de Jane Nate se encontró sangre, que John Lee le manchó cuando la ayudó a bajar las escaleras. Le encontraron un corte en la mano que, según él, se hizo cuando rompió la ventana del comedor para dejar salir el humo. Elizabeth Harris le dijo a la policía que escuchó a Lee amenazar a la señora Case porque ella le había reducido el salario. Cuando el 1 de febrero de 1885 comenzó el juicio por asesinato, ella le contó a la sala llena que Lee había amenazado con quemar Glen junto con la señora Case. Además, los investigadores determinaron que el incendio fue provocado intencionalmente. La persona que lo hizo usó aceite altamente inflamable. El criminal roció toda la casa con ella y de hecho la incendió. Y el único lugar donde se encontraba ese aceite, adivinen, era dentro de la despensa de Juan. A Juan Enrique Jorge Lee, que en ese momento tenía 20 años, lo arrestaron bajo sospecha de asesinato. Juan no pudo explicar sus movimientos durante el asesinato. Al día siguiente, ya estaba encarcelado. De acuerdo con el guardia, recibió la visita de su abogado. Esto sorprendió mucho a Juan, ya que él no tenía abogado ni idea de quién era ese hombre en realidad. Al bajar a la sala de reuniones, a Juan ya lo esperaba un hombre joven. El joven lo reconoció. Era Reginaldo Guin Templer, un destacado abogado, muy respetado en el área. El único detalle era su cercana relación con la señorita Emma Case. Ayer fue extraño que él tuviera que actuar en la defensa. El abogado comenzó diciendo: John, sé que no mataste a Emma, por eso estoy aquí. Pero para absolver al joven se necesitaban pruebas. A solicitud del abogado, John relató los detalles que recordaba de la noche del incendio y el homicidio. Tras registrar los testimonios, Reginaldo empezó a construir la defensa de John. Pero 2 días antes de que comenzara el juicio, Reginaldo se enfermó y fue reemplazado por su hermano menor, Carlos. 2 días después, el Ayuntamiento de Santa María la Negra realizó una investigación ante el jurado. Se leyeron 25 testimonios de testigos, incluyendo el de la cocinera Elizabeth Harris y el de otras 2 sirvientas que vivían en Glen. John Lee declaró su inocencia durante todo el proceso judicial, pero su caso fue mal presentado. No se llamó a ningún testigo de la defensa y no se realizó un contrainterrogatorio adecuado a los testigos de la acusación. Las pruebas de la acusación también eran poco convincentes y se reducían a que Lee era un hombre joven con antecedentes penales. Era el único hombre en la casa durante el asesinato y después del hecho se encontró sangre en su ropa. Eso es todo. Además, la legislación de esa época le impedía defenderse en el juicio. Aunque las pruebas contra Lee eran poco más que circunstanciales, al jurado le tomó solo 40 minutos declararlo culpable. Fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento. Cuando el juez, Sir Henry Maniste, preguntó a Lee por qué aceptó la sentencia con tanta calma, él respondió: La razón de mi calma es que confío en el Señor, y Él sabe que soy inocente. Solo tras el juicio se supo que Elizabeth Harris estaba embarazada. La mayoría de historiadores cree que el padre era el abogado, quien se ofreció a defender a Lee en la corte. Templer visitaba frecuentemente la finca Glen y, según dicen, estuvo allí la noche del asesinato y escapó. La historia habría terminado aquí, de no ser porque John Lee sobrevivió y su sentencia fue conmutada por la reina a cadena perpetua. Durante los siguientes 3 meses, John estuvo sentado en su celda esperando la ejecución. Durante ese periodo, intentó probar su inocencia ante todos. El vicario, que conocía bien a John, visitó a Lee en su celda antes de la horca. Él entregó una declaración al ministro del Interior, Sir William Hector, revelando el nombre del verdadero asesino. Desafortunadamente, la información fue ignorada y no se conservaron pruebas documentadas de esto. Pero sí se conservó otra carta. 12 días antes de su ejecución, John le escribió a su hermanastra Elizabeth Harris, en la que cuestionaba la veracidad de su testimonio y el de otros sirvientes en Glen. No hay duda de que la verdad saldrá a la luz después de mi muerte.
Hay que ser personas muy crueles para permitir que muera por nada. No dijeron ni 6 palabras de verdad, es decir, los sirvientes y tú, mi querida hermanastra. Hasta 1868, las ejecuciones en el Reino Unido eran un espectáculo público que reunía a enormes multitudes interesadas en los sangrientos acontecimientos. Por ejemplo, la última ejecución pública de una mujer en Exeter fue la de María Anna Ashford. Su ahorcamiento frente a la prisión del condado, el 28 de marzo de 1866, fue presenciado por 20.000 espectadores. Después de 1868, las ejecuciones debían realizarse dentro de las prisiones. Solo funcionarios encargados de la ejecución, el capellán de la prisión y representantes acreditados de la prensa podían ser testigos de los hechos. La noche antes del día fatal, Liz afirmó que tuvo una visión en la que un ángel le dijo que no debía temer, porque no lo ejecutarían, que él era inocente. Taisha Fott ya estaba preparado y había pasado la prueba de resistencia. Según el jefe de la prisión, Edwin Cautanut, se siguió completamente el procedimiento de preparación. En la mañana del sábado 21 de febrero, por mi orden, el aparato fue cuidadosamente reparado, limpiado y probado por el oficial ingeniero y el carpintero supervisor. En la tarde de ese mismo día, el aparato fue probado nuevamente por el supervisor, el artesano y Cadbury. Además, este último, después de probarlo 2 veces, me informó verbalmente que el aparato era satisfactorio para su uso actual. El domingo no se realizaron más pruebas, y Cadbury permaneció en la cárcel hasta el lunes, cuando la ejecución debía comenzar a las 8 de la mañana. El jefe de policía describe así los acontecimientos que ocurrieron durante el intento de ejecución. Cuando el prisionero llegó al lugar de la ejecución, Cadbury lo colocó directamente debajo de la viga transversal sobre la cual estaba colgada la cuerda. Él fue colocado de cara a la puerta, y ambos pies estaban cruzados sobre la unión de las 2 hojas o contraventanas, que formaban una cortina. Cat, con gran destreza y rapidez, como no lo logré, ató las piernas del criminal por encima de los tobillos, le cubrió la cara con una capucha, ajustó la soga en su cuello, retrocedió y jaló la manija de hierro o el gatillo para bajar las tablas donde iban los pies. Para mi gran sorpresa, estas últimas solo se movieron 1/4 de pulgada y resultaron estar firmemente apretadas una contra la otra, más o menos en el centro. El verdugo y algunos funcionarios de la prisión que estaban cerca intentaron hacer que las tablas se movieran, golpeándolas, pero sin éxito. Después de unos segundos, le descubrieron el rostro al prisionero y lo llevaron a una celda vecina de la prisión. Mientras tanto, el verdugo y los carceleros intentaban determinar la causa de la falla del mecanismo. Según el alguacil, el problema era la humedad de la mañana que había hinchado las tablas. Por eso sus bordes superiores se tocaban entre sí, impidiendo que se separaran. El ingeniero de la prisión utilizó un hacha pequeña para separar más las tablas. Colocaron al vigilante sobre ellas. Agarrándose de la cuerda con ambas manos, dispararon y las tablas se desplomaron. Sacaron al prisionero de nuevo y la ejecución prosiguió. Pero, como antes, las tablas se negaron a caer otra vez. Entonces intentaron ejecutar a Lee por tercera vez, pero de nuevo no funcionó nada. Después de una animada discusión entre los funcionarios presentes, la ejecución fue suspendida y Lee fue devuelto a su celda. En ese instante, el director de la prisión notificó al capellán y al médico que el cadalso estaba averiado. El médico informó que John fue regresado a su celda y se pospuso la ejecución. Luego el capellán, el médico y el gobernador escribieron una carta describiendo toda la situación para informar al secretario de Estado sobre el extraño suceso. Al día siguiente de la ejecución, 2 trabajadores inspeccionaron minuciosamente el dispositivo. La versión inicial, que indicaba que las tablas se atascaron por estar muy cerca del centro, no se confirmó. En el informe sobre la causa de la avería, los 2 hombres escribieron que el equipo se ensambló incorrectamente. Estaban completamente convencidos de que la causa de la falla era que una de las bisagras largas presionaba demasiado sobre el cerrojo. Después de que el ministro del Interior, Sir Guillermo Garcot, fue informado sobre los detalles de la ejecución, conmutó de inmediato la pena de muerte por cadena perpetua. En respuesta a una pregunta en la Cámara de los Comunes,
El 23 de febrero de 1885, él declaró: El asistente del sheriff de Exeter vino a Londres ese mismo día para verme y me contó los hechos de este doloroso caso. Y después de considerarlos, pensé que conmocionaría los sentimientos de cualquiera que una persona sufriera 2 veces la agonía de una muerte inminente. Por eso, hoy durante el día firmé el permiso para aplazar su caso, para reanudar su revisión cuando a su majestad le plazca. Lee fue liberado de la prisión en 1907 después de 22 años de encarcelamiento allí. Se convirtió en una pequeña celebridad, viajando por el país con su propia versión de la historia, que publicó en 1912 en un libro titulado El hombre al que no pudieron ahorcar. Ese mismo año se filmó una película muda basada en su historia. En enero de 1909 se casó con una mujer de Devon, con quien tuvo 2 hijos. 2 años después dejó a su esposa por otra mujer y se mudó con ella a Estados Unidos. El señor vivió 80 años y falleció el 19 de marzo de 1945 en Milwaukee. Esa es la historia, queridos. No es aterradora, pero para mí es muy interesante. Así que gracias por escucharla, por estar aquí todo este tiempo, por seguir aquí, por estar mañana y por haber estado ayer. Lo aprecio mucho. Gracias por ver. Nos vemos mañana a las 20:00